8 de noviembre de 2007. Una sola firma en un contrato de 470 millones de dólares por 60 años de historia. En ese instante el mayor productor independiente de yugos de México entregó su alma. ¿Qué se perdió exactamente? Todo. Desde una humilde prensa de uvas en 1947, Yugos del Valle había crecido hasta convertirse en un coloso de 440 millones de dólares anuales, dominando los estantes de toda América Latina. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la independencia se esfumó. Donde antes latía el orgullo de una familia mexicana y el sudor de miles de trabajadores, hoy solo operan las frías hojas de cálculo de un conglomerado multinacional. 60 años de legado, reducidos a un cheque. ¿Cómo es que un titán en su máximo apogeo, capaz de desafiar a las potencias extranjeras, termina vendiendo su propia identidad? No fue falta de ventas, ni el desinterés del público. Fue el peso asfixiante de una deuda de 90 millones y una única decisión en la sala de juntas que lo cambió todo. Bienvenidos a la caída de Jugos del Valle. La verdadera historia de cuando el sueño industrial chocó contra la implacable máquina de la globalización. Corría el año 1947. Mientras el mundo apenas se sacudía las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, México experimentaba el amanecer de su propia transformación. Era la era del milagro mexicano, un periodo histórico donde las promesas de modernidad y el rápido crecimiento económico comenzaban a redibujar el horizonte del país. Las fábricas empezaban a erigirse en las afueras de las ciudades. Las chimeneas industriales se multiplicaban y una nueva clase trabajadora florecía. Sin embargo, en medio de este estruendo de acero, concreto y progreso acelerado, la verdadera historia de uno de los mayores orgullos industriales de América Latina no comenzó con el rugido ensordecedor de grandes maquinarias, sino con el aroma dulce, ácido y terroso de la fruta fresca. En un modesto y caluroso taller ubicado en el corazón de la Ciudad de México, un hombre llamado Luis F. Cheto encendía la primera chispa de lo que, décadas más tarde, se convertiría en un imperio absoluto. Cheto, proveniente de una familia de inmigrantes, italianos con un profundo arraigo y conocimiento ancestral de la tierra y la vitivinicultura, observaba un país sediento. En aquella época, el mercado comercial de las bebidas en México estaba casi enteramente dominado por los refrescos carbonatados. Gigantes extranjeros ya estaban cimentando su monopolio indiscutible, vendiendo millones de litros de agua azucarada con gas a una población que la consumía de manera masiva y cotidiana. Cheto vio una grieta evidente en ese muro monolítico, la ausencia total de una alternativa natural. Una bebida envasada que capturara la verdadera esencia de la fruta real sin perder su valor nutricional. El primer paso hacia la historia no tuvo ningún glamour. Las instalaciones originales de Jugos del Valle eran espartanas, un microcosmos de puro esfuerzo humano donde el sudor de los primeros trabajadores se mezclaba inevitablemente con la humedad pegajosa del ambiente. No había líneas de ensamblaje automatizadas. No había sensores ópticos ni cuartos limpios esterilizados. El proceso era brutal y desgastadoramente físico. Las uvas, cuidadosamente seleccionadas, legaban en calles de madera pesadas que debían ser descargadas a mano desde los camiones, una por una, bajo el sol inclemente de la capital. El sonido que dominaba aquel taller no era el zumbido constante de los motores eléctricos modernos, sino el crujido rítmico e implacable de las prensas mecánicas manuales exprimiendo hasta la última gota de jugo de uva, el primer producto estrella y el pilar fundacional de la naciente empresa. El suelo de concreto del taller siempre estaba pegajoso por el azúcar natural de la fruta que se derramaba en el frenesí de la producción. Las manos de los operadores, manchadas perpetuamente por el intenso color púrpura de las uvas trituradas, operaban rudimentarias, lenadoras de botellas. Cada envase de vidrio era lavado meticulosamente, lenado a pulso y selado con un nivel de cuidado artesanal que hoy, en la era de la hiperproducción, parece un mito olvidado. Aquellos primeros 50 empleados no eran simplemente obreros cumpliendo un turno, eran pioneros absolutos en una industria que aún no existía formalmente en su propio país. Trabajaban jornadas extenuantes de sol a sol, impulsados por la determinación férrea de un fundador que caminaba codo a codo entre ellos, conociendo cada nombre, entendiendo cada historia familiar.
forjando un vínculo inquebrantable que se convertiría en el pilar emocional e identitario de la compañía durante las siguientes 6 décadas. Durante la década de 1950, aquella pequeña empresa familiar comenzó a ganar una tracción inesperada. El jugo de uva puro de Louis F. empezó a aparecer tímidamente en los estantes de las tiendas de abarrotes de los vecindarios locales. Las madres mexicanas, buscando instintivamente algo más nutritivo y real que los refrescos negros para sus hijos, adoptaron el producto con lealtad. Poco a poco, la modesta operación comenzó a expandir su visión, introduciendo nuevos sabores al mercado y comenzando a experimentar con la densa textura de los néctares. Jugos del Valle dejó de ser solo un nombre impreso en una etiqueta de papel para convertirse en un sabor reconocible en las mesas dominicales. Un símbolo genuino de calidad hecho en casa. El boca a boca fue de lejos su mejor y única campaña de marketing. Sin embargo, el éxito desmedido siempre trae consigo sus propios demonios. Esta creciente popularidad trajo el primer gran punto de quiebre para la compañía. Hacia finales de la década, la abrumadora demanda se convirtió en una ola de presión operativa a punto de estalar. El viejo y entrenable taller de la Ciudad de México estaba a punto de colapsar físicamente bajo el peso de sus propios pedidos. Los cuellos de botella en la línea de producción eran un infierno diario. Los camiones distribuidores hacían largas filas en las calles estrechas, esperando cargar un producto que las prensas manuales y los trabajadores exhaustos simplemente no podían generar lo suficientemente rápido. La empresa había llegado a una encrucijada crítica y letal. O se mantenían como un negocio artesanal de nicho, condenado a estancarse y eventualmente morir, o daban un salto al vacío hacia la verdadera y peligrosa escala industrial. Luego el año 1960, fue en ese momento exacto cuando se tomó la decisión que redefiniría para siempre el destino de la sangre fundadora. Jugos del Valle se constituyó formalmente como una corporación legal y lanzó su apuesta más arriesgada hasta la fecha: abandonar la seguridad y la comodidad del pequeño taller urbano para construir una planta a escala industrial masiva. El lugar elegido fue Tepoztlán, un municipio en el estado de México que, en ese momento, era más conocido por su tranquilidad colonial y su arquitectura religiosa que por su potencial manufacturero. Construir la gigantesca planta de Tepoztlán no fue un simple paso de expansión comercial. Fue una apuesta a vida o muerte. Requirió un endeudamiento agresivo, la importación costosa de nueva tecnología de embotelado y un salto de fe masivo por parte de todos los involucrados. Si la demanda del público retrocedía un solo paso, la inmensa infraestructura los aplastaría financieramente sin piedad. Pero Louis F. Seto y su equipo directivo sabían que el mercado de los yugos pasteurizados estaba a punto de explotar en toda América. Plantaron la primera piedra en esa tierra seca, ignorando que sobre ella se erigiría el corazón palpitante de un gigante incontrolable. Las viejas prensas manuales serían pronto reemplazadas por kilómetros de relucientes tuberías de acero inoxidable, y las decenas de empleados originales se convertirían en un ejército de miles. La semilla había germinado finalmente. La verdadera máquina estaba a punto de despertar. Hacia el año 1978, la semilla que Louis F. Quedo había plantado en la incipiente industria mexicana había germinado con una fuerza inusitada. La planta de Tepoztlán ya no era una simple apuesta arriesgada en medio de la nada, sino una realidad palpable de acero, vapor y cristal. Sin embargo, para que una empresa pase de ser un proyecto exitoso a convertirse en un auténtico imperio, requiere más que solo buenas intenciones. Requiere una inyección letal de ambición corporativa. Fue en esta coyuntura histórica cuando el control de la compañía pasó a manos de la familia Albarrán, encabezada inicialmente por la figura imponente de Manuel Albarrán Macuzé. Con su legada, Jugos del Valle dejó de ser únicamente la materialización de un sueño inmigrante para transformarse en un depredador comercial meticulosamente calculado. Manuel Albarrán no veía a Jugos del Valle como una simple fábrica de bebidas. La visualizaba como un estandarte de la soberanía industrial mexicana. Bajo su mando durante la década de los 80, la maquinaria en Tepoztlán experimentó una metamorfosis radical. El olor a uva prensada de los primeros días fue rápidamente superado por la densa y dulce fragancia de los trópicos. La compañía lanzó su línea de néctares, dominando el procesamiento de frutas complejas y espesas como el mango,
La guayaba y la papaya. Este no fue un logro menor. Procesar néctar a escala masiva exige un nivel de ingeniería de pasteurización y embotelado térmico muy superior al de los yugos ligueros. Las líneas de producción fueron modernizadas con tecnología de punta importada de Europa, permitiendo que miles de botellas por minuto fueran esterilizadas, lenadas en caliente, seladas y etiquetadas en un vale mecánico ensordecedor que operaba las 24 horas del día. Durante esta época dorada, la fábrica se convirtió en el corazón económico de toda una región. Miles de familias dependían directamente de las nóminas de yugos del valle. Dentro de los muros de la planta se forjó una cultura laboral intensamente paternalista. Los trabajadores no llevaban simplemente un uniforme, sentían que portaban la armadura de la familia Vale. Los albarán caminaban por los pasillos de la planta, conocían a los supervisores de turno. Existían a las festividades de los empleados y cimentaban una lealtad institucional casi religiosa. Esta cohesión interna fue el combustible que permitió a la empresa aplastar a la competencia local y adueñarse de las repisas de los supermercados en todo el país. Pero el verdadero momento de gloria, la prueba de fuego que definió el orgullo de esta era, llegó a principios de los años 90, coincidiendo con la apertura de los mercados y la antesala del Tratado de Libre Comercio. TILCAN. Los gigantes multinacionales comenzaron a posar sus ojos sobre México, buscando devorar a los líderes locales. Fue entonces cuando H.J. Heinz, el titán estadounidense de los alimentos, adquirió una participación accionaria minoritaria pero sumamente influyente dentro de Yugos del Valle. La tensión en las salas de juntas no tardó en materializarse. Eran dos visiones del mundo colisionando. La frialdad estandarizada de los ejecutivos corporativos de Pittsburgh contra el orgullo feroz y la intuición de mercado de una familia industrial mexicana. Los enviados de Heinz intentaron imponer sus propios modelos de gestión, buscando recordar beneficios laborales, alterar las fórmulas tradicionales para abaratar costos y someter a la marca mexicana a la jerarquía de un conglomerado extranjero. Parecía el destino ineludible de cualquier empresa latinoamericana exitosa ser asimilada. Pero los Albarrán hicieron lo impensable. En una maniobra financiera audaz y cargada de un profundo nacionalismo corporativo, ejecutaron una recompra hostil de sus propias acciones, apalancando sus recursos y arriesgando su patrimonio. Expulsaron a H.J. Heinz de su consejo de administración. Fue una victoria monumental. Yugos del Valle había mirado a los ojos a un león de la globalización y lo había obligado a retroceder. Eran de nuevo 100% dueños de su destino. Con la soberanía corporativa intacta, la estafeta del liderazgo comenzó a pasar a la siguiente generación, cayendo sobre los hombros de Roberto Albarrán. Bajo su dirección, Yugos del Valle alcanzó su pico de máxima expansión, early peak. Si su padre había consolidado a México, Roberto apuntó más a la de las fronteras. La maquinaria mexicana comenzó a exportar agresivamente. Sus icónicos envases aterrizaron en Brasil, estableciendo una cabeza de playa en Sudamérica, y cruzaron la frontera norte hacia Estados Unidos, conquistando el lucrativo mercado hispano que añoraba los sabores de su tierra. Los ingresos se dispararon, la marca se volvió un icono cultural y el volumen de producción alcanzó cifras estratosféricas. A simple vista, el inicio del nuevo milenio mostraba un imperio invencible. Los camiones con el logotipo del sol brillante y el Valle Verde parecen dominar todas las carreteras del continente. Sin embargo, la cima de la montaña es, por naturaleza, el lugar más peligroso. Cuando estás en el punto más alto, el aire escasa y cualquier paso en falso te precipita al vacío. La ilusión de un poder infinito había llegado a la cúpula directiva. La feroz expansión internacional, las constantes actualizaciones tecnológicas y el orgullo de mantener la independencia frente al capital extranjero habían exigido un precio oculto y devastador. La compañía estaba quemando efectivo a un ritmo alarmante. Habían construido un acorazado hermoso y temible, pero para mantener sus gigantescos motores funcionando a máxima capacidad, estaban a punto de hipotecar su propio futuro. Sin saberlo, en el momento de su mayor gloria, la familia Albarrán acababa de sembrar las semillas de su propia destrucción. La década de los 90 transformó el panorama industrial de México en un campo de batalla corporativo implacable. Yugos del Valle ya no era la única fiera hambrienta en la selva.
y la época de la lealtad incondicional del consumidor había terminado. La apertura comercial y la modernización del país habían dado a luz a un mercado ferozmente competitivo, donde el espacio en los estantes de los supermercados se peleaba centímetro a centímetro. Su rival histórico, Grupo Jumex, había afilado sus garras y consolidado su propia maquinaria, desatando una guerra de trincheras a nivel nacional que consumiría los recursos y la energía de ambas compañías durante años. Esta no era una simple competencia de marketing, era un combate físico y logístico bruto. Todos los días, antes del amanecer, ejércitos de camiones repartidores de ambas marcas inundaban las calles de las ciudades mexicanas. Los promotores de Yugos del Valle y de sus competidores se enfrascaban en disputas territoriales dentro de las tiendas de autoservicio, reacomodando productos, bloqueando la visibilidad del rival y negociando márgenes de ganancia cada vez más estrechos con los gerentes de piso. El mercado interno, aunque masivo, comenzaba a sentirse asfixiante. La presión por mantener el liderazgo absoluto exigía volúmenes de producción absurdos, forzando a la planta de Tepoztlán y a sus nuevas instalaciones a operar muy por encima de su capacidad ideal. La gerencia, buscando desesperadamente una válvula de escape para esta presión interna y una forma de flanquear a sus competidores locales, dirigió su mirada hacia el norte. Estados Unidos representaba el mercado de consumo más lucrativo y voraz del planeta. Pero Yugos del Valle no planeaba entrar como un competidor desconocido intentando educar al consumidor anglosajón. Tenían un caballo de Troya emocional. Milones de inmigrantes mexicanos e hispanos residían en territorio estadounidense. Una población gigantesca que añoraba desesperadamente los sabores de su tierra natal. Un sorbo de néctar de mango de guayaba no era solo una bebida para ellos, era un pasaje instantáneo de regreso a casa, un antídoto líquido contra la nostalgia. El plan estratégico parece infalible. Exportarían agresivamente hacia los estados clave, California, Texas, Illinois. Y utilizarían su maquinaria ya citada para inundar las tiendas hispanas y los grandes supermercados estadounidenses. Durante los primeros compases de esta invasión comercial, la euforia dentro de las oficinas ejecutivas de Yugos del Valle era palpable. Los pedidos iniciales desde el otro lado de la frontera superaron todas las expectativas. Los contenedores cruzaban la línea divisoria cargados hasta el tope, y los ingresos en dólares comenzaron a fluir hacia las arcas de la compañía, creando un espejismo de invulnerabilidad corporativa. Creyeron haber descubierto una mina de oro inagotable, el movimiento maestro que garantizaría su dominio por décadas. Sin embargo, en el mundo de la manufactura a gran escala, la arrogancia y la falta de previsión técnica siempre cobran un peaje devastador. Mientras los ejecutivos celebraban los volúmenes de exportación, un defecto microscópico, ignorado en las frenéticas líneas de ensamblaje, viajaba en silencio dentro de cada contenedor que cruzaba la frontera, listo para detonar la primera gran crisis existencial de la empresa. El error fatal no provino de una estrategia de marketing defectuosa, ni del sabor del producto, que seguía siendo inigualable. El verdugo de Yugos del Valle en su incursión estadounidense fue un detalle puramente industrial, una decisión técnica tomada para abaratar costos en las líneas de producción más antiguas, el material de sus envases. Para abastecer la inmensa demanda, una gran parte de la exportación se envasó utilizando latas de acero de 3 piezas. Una tecnología de embalaje que ya comenzaba a ser obsoleta a nivel global. En el mercado mexicano, este detalle nunca había representado un problema crítico. La rotación del producto en las tiendas locales era tan acelerada que las latas se consumían semanas antes de que el envase pudiera reaccionar químicamente con el líquido. Pero la logística de exportación hacia Estados Unidos era una bestia completamente diferente. Los lotes pasaban semanas en almacenes fronterizos bajo el sol abrasador. Luego viajaban miles de kilómetros en trenes y camiones, para finalmente quedar almacenados en centros de distribución estadounidenses durante meses. Bajo estas nuevas condiciones de estrés logístico, el ácido natural de los yugos y néctares comenzó a correr silenciosamente el interior de acero de las latas. Cuando los consumidores hispanos finalmente abrían el producto que tanto habían añorado, no encontraban el sabor de su infancia, sino un líquido alterado con un inconfundible y desagradable regusto metálico. Peor aún, las latas comenzaron a oxidarse visiblemente en los anaqueles de los supermercados norteamericanos.
La reacción fue brutal e inmediata. Las grandes cadenas de supermercados en Estados Unidos, con sus estrictos estándares de calidad, comenzaron a rechazar pales enteros. Cientos de miles de litros de producto tuvieron que ser destruidos. Las devoluciones masivas generaron un agujero negro financiero que tragó los márgenes de ganancia en cuestión de semanas. El golpe a la reputación de la marca, que hasta ese momento era intachable, fue severo. De repente, la empresa se vio acorralada. Para salvar su operación internacional y evitar un colapso total en sus ventas, Yugos del Valle se vio forzada a realizar una transición tecnológica de emergencia. Tuvieron que detener líneas enteras de producción y desechar maquinaria que aún no se había amortizado. Se vieron obligados a inyectar decenas de millones de dólares que no tenían presupuestados para migrar urgentemente hacia latas de aluminio de 2 piezas y sistemas de envasado aséptico de cartón, Tetra Pak. La velocidad a la que tuvieron que implementar estas nuevas tecnologías requirió un nivel de endeudamiento agresivo. Los bancos abrieron sus arcas, pero a cambio de tasas de interés que comenzaron a apretar como un nudo corredizo alrededor del cuello de la corporación. Las modernas maquinarias de aluminio finalmente se instalaron y el problema de calidad se resolvió, logrando estabilizar las ventas en el extranjero. A simple vista, el gigante había sobrevivido a la tormenta y seguía caminando hacia adelante. Pero dentro de la armadura corporativa, el daño ya estaba hecho. La reserva de efectivo se había evaporado y las obligaciones bancarias comenzaban a acumularse rápidamente. La guerra fronteriza había salvado el orgullo de la marca, pero había dejado a la empresa financieramente vulnerable. Sin saberlo, al firmar los préstamos para modernizar sus envases, habían firmado el primer pagar de su propia sentencia de muerte. La verdadera guerra ya no era contra sus competidores en los estantes, era contra la asfixia de sus propios estados financieros, y el oxígeno empezaba a escasear. Para el mundo exterior y los analistas de mercado, Yugos del Valle entrando al nuevo milenio seguía siendo un titan invencible. Sus anuncios de televisión mostraban familias felices, campos verdes y frutas perfectas. Sin embargo, detrás de las altas bardas de seguridad, la realidad industrial era radicalmente distinta. La disonancia entre la imagen pública de la marca y la pesadilla operativa que se vivía entre muros comenzaba a fracturar los cimientos de la empresa. La planta matriz de Tepoztlán, alguna vez aclamada como la joya indiscutible de la ingeniería mexicana y el máximo orgullo de la familia Albarrán, se estaba transformando lentamente en una prisión de acero y vapor para quienes la operaban. El problema central era aritmético y brutal. Para compensar el desastre financiero de las latas oxidadas en Estados Unidos y pagar los crecientes intereses bancarios, la empresa necesitaba producir y vender a volúmenes que rozaban lo humanamente imposible. La orden desde la sala de juntas fue clara: no detener las máquinas bajo ninguna circunstancia. Las líneas de producción, que originalmente habían sido diseñadas para operar con ventanas de mantenimiento programadas, fueron forzadas a trabajar en regímenes de 24 horas al día, los 7 días de la semana, sin descanso. El desgaste mecánico fue inmediato y ensordecedor. El zumbido rítmico y afinado de las emboteladoras se convirtió en un crujido agónico y metálico. Las bandas transportadoras se atascaban con mayor frecuencia. Las válvulas de pasteurización comenzaban a fugar vapor a alta presión, y los sensores ópticos fallaban, provocando cuellos de botella que paralizaban secciones enteras de la fábrica durante horas. Pero el verdadero costo de esta sobremarca no se midió en engranes rotos o motores quemados, sino en el colapso físico y psicológico de la fuerza laboral. Los mismos trabajadores que años atrás se enorgullecen de pertenecer a la familia Valle, ahora se encontraban atrapados en turnos dobles obligatorios para cubrir las cuotas de producción. El ambiente dentro de las naves industriales se volvió sofocante. El calor extremo generado por los hornos de pasteurización, combinado con la humedad pegajosa de miles de litros de néctar procesado diariamente, convertía el piso de la fábrica en un sauna insoportable. Los rostros agotados, las miradas perdidas al final de los turnos de madrugada y el aumento en la tasa de accidentes menores en el piso de producción eran síntomas innegables de un sistema que estaba devorando a su propia gente. La mística paternalista de los Albarrán. Ese vínculo emocional que alguna vez los hizo inmunes a las huelgas y a la rotación de personal,
comenzó a disolverse en el sudor y la desesperación diaria. La lealtad se transformó en simple y lana supervivencia. Y los pasillos de Tepoztlán comenzaron a llenarse de un silencio resentido que perseguía la tormenta. Como si el agotamiento interno de la maquinaria y de los hombres no fuera suficiente, el cerco comenzó a quebrarse desde el exterior. El gobierno mexicano, en un intento por alinear sus estándares medioambientales con los acuerdos internacionales del Tratado de Libre Comercio, endureció drásticamente las regulaciones industriales, y Tepoztlán estaba directamente en la mira. Procesar millones de toneladas de fruta natural genera un volumen monumental de residuos orgánicos y aguas residuales altamente ácidas. Durante décadas, este había sido un problema secundario manejado con laxitud por las autoridades. Pero las reglas del juego cambiaron abruptamente. La empresa recibió un ultimátum inapelable. O modernizaban radicalmente el tratamiento de sus efluentes para cumplir con las nuevas normativas ecológicas, o enfrentarían clausuras parciales y multas multimillonarias que paralizarían toda la operación. No había otra salida, y el precio de la supervivencia fue devastador. Yugos del Valle se vio forzada a desembolsar $3.2 millones para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales de última generación dentro de sus propias instalaciones. En otra época, durante los años dorados, esta cifra habría sido un simple gasto de modernización. Pero en ese momento crítico, con las arcas vaciadas por la crisis de exportación y los bancos respirándoles en la nuca, esos $3 millones representaban una hemorragia de efectivo que la compañía no podía soportar. Fue una sangría financiera ejecutada a punta de pistola gubernamental. Para financiar esta infraestructura obligatoria, la empresa tuvo que recortar presupuestos en áreas críticas. Se congelaron las contrataciones, se retrasaron las actualizaciones urgentes de las líneas de envasado antiguas y, lo más doloroso para la moral interna, se cancelaron los bonos de productividad que mantenían a flor de la economía de cientos de familias obreras. La paradoja era cruel y evidente para cualquiera que supiera leer un estado de resultados. Hacia el mundo exterior, las ventas globales seguían rompiendo récords. Los camiones con el logo brillante de la marca seguían distribuyendo néctar desde Tijuana hasta Buenos Aires. Pero internamente, el flujo de caja operativo estaba clínicamente muerto. Por cada dólar que ingresaba por ventas, 70 centavos ya estaban comprometidos para pagar deudas bancarias, reparar maquinaria obsoleta o cubrir los gigantescos costos de los nuevos requerimientos regulatorios. La inmensa planta, que alguna vez fue el sueño de un inmigrante y el orgullo de una familia, se había convertido en un monstruo insaciable que exigía más capital del que podía generar. Los ejecutivos, encerrados en sus oficinas alfombradas y lejos del ruido ensordecedor de los engranajes, miraban las proyecciones financieras con terror silente. El espejismo de la soberanía corporativa se desvanecía rápidamente. La compañía estaba sangrando a borbotones por dentro. A el olor a debilidad financiera atrajo inevitablemente la atención de los depredadores más grandes del mercado global. El año 2002 marcó un punto de inflexión psicológico y financiero para Jugos del Valle. En la naturaleza, el olor a sangre atrae inevitablemente a los depredadores más formidables. En el ecosistema del capitalismo global, el aroma de la debilidad financiera produce exactamente el mismo efecto. La empresa operaba en un estado de esquizofrenia corporativa. Por un lado, sus ventas internacionales seguían mostrando una fachada de crecimiento robusto, consolidando su posición como el gigante de los néctares en América Latina. Pero por el otro, la asfixia de la deuda adquirida para modernizar la maquinaria combinada con los implacables costos de operación había dejado a la compañía operando sin un colchón de seguridad. Fue en este clima de vulnerabilidad extrema cuando los susurros de una adquisición comenzaron a resonar, primero como un eco distante y luego como una realidad innegable. Kraft Foods, el coloso multinacional estadounidense de alimentos y bebidas, había estado observando pacientemente desde el otro lado de la frontera. Kraft no estaba interesado simplemente en comprar una marca de yugos. Su objetivo era quirúrgico y letalmente estratégico. Querían devorar intacta la vasta e intrincada red de distribución que Jugos del Valle había construido meticulosamente durante más de medio siglo. Para los ejecutivos en Illinois,
La planta de Tepoztlán y sus miles de empleados eran solo un daño colateral necesario para capturar el mercado hispano y dominar los estantes de Sudamérica. El contraste narrativo era brutal y encarnaba la disonancia perfecta entre dos mundos. Mientras en la planta del Estado de México miles de obreros con botas de seguridad y uniformes empapados en sudor seguían operando las lenadoras térmicas, a temperaturas insoportables para cumplir con las cuotas diarias. A pocos kilómetros de distancia, en las asépticas y gélidas salas de juntas de los despachos de abogados en la Ciudad de México, se estaba discutiendo el precio de sus vidas. Para la familia Albarrán, sentarse a negociar con Kraft representaba una contradicción dolorosa y una traición a sus propios principios. Apenas una década atrás, habían librado una guerra feroz, arriesgando su propio patrimonio para expulsar a H. J. Heinz de su consejo de administración y mantener la pureza de su independencia mexicana. Sin embargo, el peso de los estados financieros actuales era un rival mucho más implacable que el orgullo nacionalista. Las reuniones se llevaron a cabo bajo el más estricto manto de confidencialidad. Los libros contables se abrieron ante los auditores extranjeros, exponiendo las entrañas financieras de la compañía. Durante meses, el destino del mayor productor independiente de México, pabilo en la cuerda floja de una calculadora de valoraciones, deberían ceder el legado de 55 años para escapar del abismo de la deuda, o debían aferrarse al timón de un barco que secretamente estaba haciendo agua. La tensión en la mesa de negociaciones alcanzó su punto de ebullición hacia finales de 2002. Kraft Foods, consciente de su posición de poder y del apalancamiento financiero que asfixiaba a Jugos del Valle, presentó sus términos. Sin embargo, en un giro abrupto que demostró que el orgullo de la familia Albarrán no latía con fuerza, las conversaciones colapsaron. Hubo desacuerdos fundamentales en la valoración de los activos y, sobre todo, una profunda resistencia emocional a ceder el control total y un conglomerado que planeaba desmembrar la identidad de la empresa. El acuerdo se rompió, los abogados de Kraft empacaron sus portafolios y las puertas de la sala de juntas se quedaron de golpe. Jugos del Valle seguiría siendo independiente. Pero la victoria fue puramente ilusoria, una herida autoinfligida de la cual la compañía jamás lograría recuperarse por completo. En la era de la información corporativa, no existen los secretos absolutos. A pesar de los estrictos acuerdos de confidencialidad, el rumor de la posible venta se filtró inexorablemente. Viajó desde los despachos ejecutivos hasta las oficinas administrativas. Descendió por las escaleras de concreto y finalmente se estrelló con fuerza en el piso de producción de la planta de Tepoztlán. El impacto psicológico de esta revelación entre la fuerza laboral fue devastador. La mística de la familia Valle, ese tejido conectivo de lealtad ciega y paternalismo industrial que había mantenido a los trabajadores dispuestos a sacrificar sus fines de semana y su salud en la línea de producción, se desintegró en un instante. Los operadores, los mecánicos y los choferes de los camiones de reparto se dieron cuenta de una verdad fría y corporativa. No eran miembros de una familia extendida. Eran simples activos en un balance general, y sus líderes estaban dispuestos a ponerles un precio de venta. Una sensación de traición y paranoia se apoderó de los pasillos. Si los dueños habían intentado venderlos una vez, era cuestión de tiempo para que lo intentaran de nuevo. El ambiente laboral se volvió tóxico, marcado por la incertidumbre y el resentimiento. La productividad comenzó a sufrir fricciones sutiles pero constantes. Ya no había un propósito superior para mantener las máquinas rugiendo. Ahora solo quedaba el miedo a perder el sustento. El colapso de las negociaciones con Kraft Foods no salvó a la empresa, simplemente expuso su vulnerabilidad ante el mercado abierto y destruyó la confianza de su propio ejército interno. El escudo protector del orgullo nacional había sido perforado. Jugos del Valle seguía de pie, pero ahora era un gigante que cojeaba, sangrando confianza y liquidez, esperando ciegamente en la penumbra a que un depredador aún más grande y paciente emergiera de las sombras para dar el golpe final. Entre los años 2006 y principios de 2007, el ambiente dentro de las oficinas corporativas y las plantas de Jugos del Valle se había vuelto irrespirable. La compañía caminaba por la cuerda floja con una elegancia trágica. A pesar de que la marca seguía generando ingresos brutos estimados en $440 millones anuales,
una cifra que la posicionaba firmemente como el rey indiscutible de los néctares en México y una de las potencias más codiciadas en América Latina. La realidad interna era un absoluto desastre contable. La pesada losa de una deuda acumulada que ascendía a los $90 millones ahogaba cualquier intento de expansión real. El contraste entre la gloria percibida desde el exterior y la asfixia financiera interna era desgarrador. Los camiones con el logotipo del soberlante continuaban cruzando las fronteras hacia Centroamérica, Sudamérica y el sur de Estados Unidos. Pero cada calle vendida apenas servía para pagar los intereses de los préstamos bancarios, adquiridos tras el desastre de las latas oxidadas y la costosa planta de tratamiento de agua. La familia Albarrán y el consejo directivo se encontraban acorralados en un callejón sin salida financiero. Las líneas de crédito tradicionales se habían cerrado, los bancos exigían reestructuraciones drásticas y el capital de trabajo se evaporaba a un ritmo alarmante mes con mes. En los pasillos de la planta de Tepoztlán, el silencio había reemplazado al optimismo de antaño. Los trabajadores, conscientes de la fragilidad de su situación tras los rumores de la fallida venta a Kraft años atrás, vivían bajo una zozobra constante. Las máquinas rugían 24 horas al día. Pero el alma de la fábrica parecía apagarse lentamente. Ya no había planes de innovación ni celebraciones por récords de producción. Solo existía la fatiga colectiva y el miedo sordo a perder el empleo que había alimentado a sus familias durante generaciones. La estructura corporativa, construida con tanto orgullo durante 60 años, se sostenía ahora sobre palitos de dientes. Fue en este preciso momento de máxima vulnerabilidad cuando el depredador definitivo hizo su aparición en el horizonte. Coca-Cola FEMSA, el coloso indiscutible de las bebidas en el continente, con una chequera infinita y una red de distribución que abarcaba cada rincón del mundo hispano, fijó sus ojos en el moribundo imperio de los néctares. Para FEMSA, Yugos del Valle no era solo un competidor molesto. Era la última gran pieza que faltaba en su tablero para monopolizar por completo el mercado de las bebidas no carbonatadas en México. Las negociaciones se desarrollaron en la más absoluta oscuridad, lejos de las miradas de los sindicatos, de la prensa y de los miles de obreros que sudaban en las líneas de producción. Los ejecutivos del gigante de los refrescos no ofrecieron una alianza ni una sociedad estratégica. Presentaron una ova de adquisición total. Sabían perfectamente que los dueños no tenían otra salida. La deuda de $90 millones funcionaba como una soga invisible alrededor del cuello de los Albarrán, apretando cada vez con más fuerza. Los rumores comenzaron a filtrarse a través de los vidrios polarizados de las oficinas principales hacia el piso de la fábrica. Se hablaba de un trato colosal, de una cifra que superaba los $450 millones en total, pero los trabajadores sabían muy bien lo que eso significaba para ellos. La independencia de la empresa estaba a punto de ser subastada al mayor postor. Las reuniones maratónicas se sucedían noche tras noche, mientras los rostros de la cúpula directiva reflejaban el peso insoportable de una derrota histórica. El gigante de Atlanta y su socio embotelador local no venían a rescatar la gerencia cultural de una familia mexicana. Venían a despiezar la estructura y a absorber los activos rentables bajo sus propios términos corporativos. La sombra de la multinacional cubrió por completo la planta de Tepoztlán. El orgullo de 60 años de resistencia nacional estaba a punto de disolverse. En una simple línea de contrato, la maquinaria seguía girando, ajena al destino fatal que se firmaba en los despachos, preparando el escenario para el acto final de una tragedia industrial inevitable. En medida que el año 2007 avanzaba hacia su tramo final, el reloj de arena para Yugos del Valle finalmente se quedó sin granos. La asfixia financiera había alcanzado un punto de no retorno. Las opciones sobre la mesa de la familia Albarrán se habían reducido a un par de escenarios igualmente sombríos. Declarar una bancarrota inminente que despedazaría el legado de 6 décadas en tribunales comerciales o aceptar la claudicación total ante el gigante que ya estaba en su puerta. Coca-Cola FEMSA, actuando en una alianza estratégica letal con The Coca-Cola Company, no estaba dispuesta a negociar términos de equidad. Ellos tenían el capital, tenían la red de distribución global y, lo más importante, tenían la paciencia del depredador que sabe que su presa ya no puede correr más. El acuerdo propuesto era un reflejo frío y exacto de la vulnerabilidad de la empresa mexicana.
La multinacional puso sobre la mesa una oferta conjunta que, en los titulares de la prensa financiera, sonaría como un rescate glorioso. Pero que en el fondo era un acta de defunción corporativa. La cifra pactada rondaba los 380 millones de dólares en efectivo para adquirir el 100% de las acciones de la compañía. Además de la absorción directa de los 90 millones de dólares en deuda que asfixiaban a la matriz operativa. En total, una transacción de 470 millones de dólares que borraría para siempre a Yugos del Valle de la lista de empresas independientes de América Latina. La disonancia entre lo que ocurría en las salas de juntas blindadas de la Ciudad de México y la realidad en el piso de producción de la planta de Tepoztlán era escalofriante, mientras los abogados corporativos, vestidos con trajes de diseñador, revisaban meticulosamente cada cláusula del contrato y ajustaban las joyas de cálculo para la transición, escasos kilómetros de distancia, miles de trabajadores seguían empapados en sudor. Las maquinarias seguían rugiendo. Las líneas del lenado térmico seguían disparando botellas a un ritmo frenético y el dulce aroma a mango y guayaba seguía flotando en el aire denso de la fábrica. Esos obreros seguían operando bajo la ilusión óptica de que la familia Valle sobreviviría a la tormenta. Sin embargo, su destino ya estaba selado. La maquinaria pesada, los hornos de pasteurización y las flotilas de camiones estaban a punto de cambiar de dueño sin que ninguna de esas máquinas dejara de funcionar por un solo segundo. Para la familia Albarrán, los días previos a la firma final fueron un luto silencioso. Estaban a punto de entregar el imperio que Louis H.F. Cero había comenzado en un humilde taller en 1947. Cada centavo de esos 380 millones de dólares estaba manchado con el sacrificio de su independencia, un precio que, en retrospectiva, parece trágicamente bajo para 60 años de historia industrial mexicana. El ley de noviembre de 2007, la historia oficial dictó su sentencia. En una sala de conferencias aséptica, rodeados de notarios, auditores y altos ejecutivos de la multinacional estadounidense, los líderes de la familia Albarrán tomaron el bolígrafo. El ambiente carecía de cualquier atisbo de celebración. No hubo brindis, ni discursos emotivos sobre el legado y la tradición. Fue una transacción puramente quirúrgica, con unos cuantos trazos de tinta negra sobre el papel. El mayor productor independiente de yugos en México entregó su alma. La firma fue el golpe de gracia definitivo. A partir de ese instante, Yugos del Valle dejaba de ser un ente con voluntad propia para convertirse en un simple activo dentro del inmenso portafolio global del sistema Coca-Cola. Inmediatamente después de que la tinta se secara, el impacto de la venta cayó como un bloque de plomo sobre la inmensa planta de Tepoztlán. El cambio de guardia fue veloz e implacable. Los ejecutivos de la familia Albarrán empacaron sus oficinas y abandonaron el edificio que alguna vez consideraron su hogar. En su lugar llegaron ejércitos de auditores internacionales, ingenieros de procesos y gerentes de optimización de Coca-Cola FEMSA. No llegaron para entender la cultura de la empresa. Llegaron para estandarizarla, desmenuzarla y adaptarla a los manuales operativos de Atlanta. Para los trabajadores en las líneas de producción, la noticia fue devastadora. El eco de la venta se propagó por los pasillos industriales más rápido que el vapor de las calderas. Aquella identidad paternalista en la que habían confiado ciegamente se había desvanecido de la noche a la mañana. Los nuevos dueños no conocían sus nombres, ni las historias de sus familias, ni los años de sacrificio que habían dedicado a la planta durante las crisis financieras pasadas. Ahora, para la nueva administración, cada trabajador era simplemente un costo operativo que debía ser justificado bajo la fría luz de una joya de cálculo corporativa. Las máquinas de la fábrica nunca se detuvieron. Los engranajes siguieron girando y los yugos siguieron fluyendo hacia las botellas con la misma precisión matemática de siempre. Físicamente, la planta de Tepoztlán seguía existiendo, pero existencialmente había muerto el 8 de noviembre de 2007. La independencia, el orgullo nacional y el corazón latino que alguna vez bombearon vida a través de esas tuberías de acero inoxidable habían sido vaciados por completo. El imperio había caído. No por falta de clientes ni por máquinas defectuosas, sino porque en el despiadado tablero del capitalismo moderno, la sangre y la historia nunca podrán competir contra un cheque de casi 500 millones de dólares. La mañana del 1 de noviembre de 2007,
El sol salió sobre la inmensa planta de Tepoztlán exactamente igual que el día anterior. Las chimeneas industriales seguían escupiendo vapor hacia el cielo del Estado de México, y el dulce y pegajoso aroma a néctar de mango y guayaba seguía impregnando el aire. A simple vista, el coloso manufacturero parecía intacto, un monstruo de acero y concreto que continuaba devorando toneladas de fruta fresca. Sin embargo, la atmósfera dentro de las naves de producción había mutado de forma drástica e irreversible. El aire se sentía repentinamente más pesado, denso, cargado de una tensión estática y una incertidumbre paralizante. Había comenzado formalmente la era de la integración, un término corporativo aséptico que, en los diccionarios de fusiones y adquisiciones multinacionales, es sinónimo directo de eficiencia y rentabilidad extrema. Pero para los miles de trabajadores mexicanos que llevaban décadas sudando frente a las emboteladoras, esa palabra significaba algo mucho más oscuro y aterrador: la inminente disección de sus medios de vida. El sistema Coca-Cola FEMSA no había desembolsado $470 millones para mantener el statu quo ni para hacker filantropía industrial. Su objetivo primordial no era preservar la tradición local ni honrar el legado histórico de la familia Albarrán. Su única misión era ejecutar lo que en el argot financiero se conoce como sinergias operativas, en la cruda realidad del piso de fábrica. Esto se traduce en localizar y erradicar sin piedad cualquier duplicidad en el sistema. La ecuación era brutalmente lógica y matemáticamente irrefutable. Si Jugos del Valle había pasado décadas construyendo su propia red de distribución, pero Coca-Cola FEMSA ya posee la flota de camiones de reparto más gigantesca, capilar y eficiente de toda América Latina. Mantener ambas infraestructuras era un desperdicio de capital inaceptable. Las calculadoras en las oficinas centrales de Atlanta y Monterrey dictaban que no se necesitaban dos sistemas paralelos para elevar una botella al consumidor. En las semanas y meses que siguieron al cierre de la transacción, los ruidosos y calurosos pasillos de la planta se llenaron de rostros ajenos. Ya no eran los viejos supervisores de antaño. Aquellos que conocían a los operadores por su primer nombre, que sabían quién tenía un hijo enfermo o quién llevaba 20 años operando la misma caldera. Ahora el territorio estaba ocupado por ingenieros de procesos, analistas de rendimiento corporativo y auditores financieros vestidos con chalecos de seguridad inmaculados. Caminaban por el piso de concreto pegajoso armados con cronómetros, tabletas electrónicas y rigurosas joyas de cálculo. Cada movimiento mecánico en la línea de envasado, cada ruta trazada para la distribución y cada posición dentro del inmenso organigrama fue sometido al microscopio implacable de la optimización del nuevo dueño. El sistema profundamente paternalista y protector que había cobijado los empleados durante más de 60 años fue desmantelado pieza por pieza. Fue reemplazado, casi de la noche a la mañana, por métricas de rendimiento estandarizadas, a nivel global y cuotas de eficiencia inflexibles. Entonces comenzó el verdadero dolor. Primero cayeron los puestos administrativos considerados redundantes, departamentos enteros de recursos humanos, contabilidad, marketing y logística local fueron borrados del mapa corporativo. Empleados de cuello blanco, muchos de los cuales habían dedicado su carrera entera y su juventud a construir la marca, fueron llamados en silencio a breves reuniones en oficinas gélidas. Ali, en un trámite que duraba menos de 5 minutos, recibían un sobre con su cheque de liquidación y eran escoltados hacia los torniquetes de salida por personal de seguridad privada, sin la oportunidad siquiera de despedirse de sus equipos. Pero el golpe más masivo y devastador se ejecutó sobre la red de distribución callejerra. Miles de choferes, ayudantes de carga y mecánicos de patio, hombres que conocían de memoria cada bache de la ruta, cada tendero de barrio y cada rincón del mercado, tradicional mexicano, descubrieron con horror que sus posiciones habían dejado de existir por decreto corporativo. Los icónicos camiones repartidores adornados con el sobrelante de Jugos del Valle fueron gradualmente retirados del asfalto. Muchos fueron repintados, otros desmantelados y vendidos como chatarra oxidada. A partir de ese momento, los néctares y yugos de la marca comenzaron a viajar hacinados en las entrañas de los inmensos y omnipresentes camiones rojos del sistema Coca-Cola, compartiendo espacio en la oscuridad con botellas de refresco de cola.
Para los obreros de la línea de producción térmica que lograron esquivar los recortes y conservar sus empleos, la supervivencia tuvo un inconfundible sabor a ceniza. Ciertamente, ahora tenían la garantía de un salario respaldado por una de las multinacionales más ricas y estables del planeta. Los sueldos se depositaban con precisión suiza y las prestaciones laborales cumplían de manera estricta y blindada con cada letra de la ley federal. Sin embargo, el contrato psicológico invisible se había roto de forma violenta. La identidad colectiva de la familia Vale fue arrancada de los manuales de inducción, borrada de los nuevos uniformes estandarizados y, lo que es peor, extirpada del corazón mismo de la fábrica. El ambiente de trabajo mutó hacia un entorno estéril, altamente vigilado y desprovisto de emoción. Las fallas repentinas en las válvulas de presión ya no se resolvían con el ingenio improvisado y la camaradería ruidosa de los viejos mecánicos veteranos, sino levantando tickets electrónicos y siguiendo fríos protocolos dictados por manuales extranjeros traducidos al español. El trabajador dejó de ser considerado el pilar humano y fundamental de la historia de la empresa, para ser reclasificado como un simple recurso, un engranaje biológico completamente reemplazable. Ya no eran los constructores del imperio. Ahora eran solo un número de nómina incrustado en una base de datos alojada en un servidor remoto. Si un obrero no lograba cumplir con los nuevos indicadores clave de rendimiento que APIs, el sistema simplemente lo masticaba, lo trituraba y lo escupía hacia la calle sin el menor asomo de remordimiento, reemplazándolo al día siguiente con otra pieza idéntica. Irónicamente, bajo esta nueva y despiadada administración, la maquinaria física de Tepoztlán alcanzó niveles de eficiencia y velocidad que los fundadores originales nunca habrían sido capaces de imaginar, ni en sus proyecciones más optimistas. El bruto músculo logístico y tecnológico de Coca-Cola FEMSA introdujo sistemas de automatización de vanguardia, cerró las fugas de capital, optimizó drásticamente el consumo de energía y agua, empujó el volumen total de producción a batir nuevos récords históricos cada trimestre. Los márgenes de rentabilidad se dispararon. En el papel la fábrica se había convertido rápidamente en un modelo estelar de excelencia operativa y rentabilidad corporativa dentro del gigantesco portafolio global del monstruo de las bebidas. Las botellas salían de las bandas, transportadoras más rápido, a un costo menor y con un porcentaje de defectos prácticamente nulo. Pero a pesar de esta brillante perfección técnica y de los abundantes números verdes que inundaban los reportes de los accionistas, la planta se había transformado en un cascarón masivo, completamente vacío de espíritu. El ruido ensordecedor de las lavadoras de vidrio y el crujido del acero seguían resonando con fuerza, pero el alma viva y palpitante que había levantado desde que era el mayor imperio independiente de yugos en México había muerto en la mesa de negociaciones. La nueva máquina funcionaba de manera impecable, impulsada únicamente por un corazón de frío acero corporativo y algoritmos financieros. El milagro mexicano y el sueño del inmigrante habían sido, finalmente, asimilados y borrados por el triunfo absoluto de la globalización. Si uno camina hoy por los pasillos de cualquier supermercado, desde las buliciosas tiendas de autoservicio en Tijuana hasta los enormes hipermercados en Buenos Aires, o incluso en las bodegas de los barrios hispanos en Los Ángeles, se encontrará inevitablemente con una imagen familiar. En los estantes dedicados a las bebidas, dominando con un despliegue de colores vibrantes, descansan milones de envases y rectangulares de Tetra Pak y botellas relucientes. Le van impreso el mismo logotipo que ha existido durante décadas. El sol naciente, brillante y cálido, asomándose sobre un valle verde y fértil. A simple vista, para el consumidor cotidiano, la historia de Yugos del Valle es la de un éxito rotundo e ininterrumpido. Sigue siendo la marca de néctares líder en América Latina, un gigante que parece haber desafiado estoicamente el paso del tiempo. Sin embargo, esta omnipresencia comercial es, en realidad, un espejismo brillantemente orquestado. La marca sobrevivió, sí, pero la empresa que la creó no. Lo que hoy descansa en los anaqueles no es el fruto del esfuerzo de una familia mexicana independiente, ni el resultado de aquel sudor derramado en el modesto taller de Louis F. Seto en 1947. Es en esencia un fantasma corporativo. Yugos del Valle es hoy un cascarón vacío,
Un traje nostálgico que el sistema Coca-Cola se pone para mantener la lealtad emocional de un mercado que honra los sabores de su infancia. Si uno toma uno de esos envases y lo gira para leer la letra pequeña, escondida discretamente en la parte inferior del panel de ingredientes, encontrará la fría verdad legal que cela esta tragedia industrial, una marca de The Coca-Cola Company. En esa simple línea de texto se resume la aniquilación de 60 años de soberanía. La ilusión de la libre competencia en los pasillos del supermercado es exactamente eso, una ilusión. Creemos elegir entre diferentes opciones, cuando en realidad el dinero fluye invariablemente hacia las mismas arcas centralizadas en Atlanta. La caída de la independencia de Yugos del Valle trasciende la simple narrativa de una mala racha financiera o un error en el envasado de latas para el mercado estadounidense. Su destino final ilustra una realidad mucho más oscura y cruda sobre la arquitectura del capitalismo moderno en la era de la globalización. En el actual ecosistema industrial, el espacio para los imperios de tamaño mediano se ha extinguido por completo, y no existe un punto medio sostenible. O eres una pequeña empresa artesanal de nicho, inofensiva para los grandes jugadores, o eres un monopolio global. Yugos del Valle había caído en la trampa mortal del crecimiento. Se volvió demasiado masivo para operar con la flexibilidad de una empresa familiar, pero carecía del capital infinito y la escala global necesarios para resistir las guerras de desgaste contra las verdaderas potencias multinacionales. Para mantenerse en la cima, tuvieron que endeudarse para pagar la deuda, tuvieron que forzar sus máquinas, y al forzar sus máquinas, expusieron su yugular. En un tablero donde los gigantes juegan con miles de millones de dólares en efectivo libre, el orgullo nacional y la gerencia cultural no son ventajas competitivas. Son simples vulnerabilidades que pueden ser compradas. Para la familia Albarrán, la salida fue un exilio dorado. Se llevaron consigo cientos de millones de dólares, asegurando el futuro financiero de sus próximas generaciones. Pero el apellido desapareció para siempre de los pasillos de la industria que ayudaron a forjar. Es el pacto faustico del empresario moderno. Entregar la obra de toda una vida a cambio de una liquidez que nunca podrá comprar el orgullo perdido. Y mientras ellos se retiraban a la comodidad del anonimato, las comunidades que dependen del ecosistema original de la fábrica tuvieron que absorber el impacto de la reestructuración, enfrentándose a un mercado laboral corporativo que valora menos la lealtad y más la rentabilidad inmediata. El caso de Yugos del Valle no es un incidente aislado. Es el manual de instrucciones, ejecutado a la perfección, de cómo el capital global devora la industria local en los países en vías de desarrollo. Las corporaciones multinacionales no construyen desde cero si pueden evitarlo, prefieren dejar que los emprendedores locales asuman los riesgos, abran el mercado, establezcan la conexión emocional con el público y, una vez que el terreno está asegurado y la empresa local tropieza con la barrera del financiamiento, entran con su capital masivo para devorarlos enteros. Hoy las plantas emboteladoras que procesan la marca operan con una eficiencia algorítmica perfecta. No hay errores, no hay fisuras en el proceso de calidad. Es el triunfo absoluto de la ingeniería de procesos corporativa. Pero el costo de esta perfección fue el alma misma de la empresa. Yugos del Valle nos deja una lección fría y metálica sobre el comercio del siglo XXI. No importa cuán arraigado esté tu producto en la cultura de una nación. Al final del día, si tus pasivos superan a tus activos, tu historia será reescrita por tus acreedores, y tu legado será asimilado por la misma máquina que juraste desafiar. La historia de Yugos del Valle no es simplemente el obituario corporativo de una empresa mexicana. Es el espejo cristalino de nuestra era económica actual. Hoy en día, como sociedad, veneramos la conveniencia y adoramos la eficiencia extrema. Aplaudimos de pie cuando las líneas de producción globales corren más rápido y cuando los algoritmos reducen los costos logísticos a fracciones de centavo. Pero, inmersos en esa ilusión de progreso, rara vez nos detenemos frente al estante del supermercado a preguntar qué fue exactamente lo que se sacrificó en el altar frío de esa eficiencia. En la inmensa planta de Tepoztlán, las máquinas de acero inoxidable siguen latiendo con un ritmo perfecto, incansable y estéril. Pero el pulso humano
cálido y imperfecto que originalmente las construyó, ha desaparecido por completo. Se sacrificó el orgullo industrial de una nación en desarrollo, se borró el legado de un fundador inmigrante y se destruyó la red de seguridad emocional de miles de trabajadores que, ingenuamente, creen ser parte de una familia inquebrantable. Yugos del Valle sobrevivió como una marca pintada en un envase de cartón, pero murió irremediablemente como identidad. La próxima vez que camines por el pasillo de un supermercado, abras la puerta de un refrigerador y veas esa caja de néctar con el sol naciente y brillante. Recuerda que detrás de esa etiqueta familiar y alegre se esconde una guerra corporativa brutal, una deuda asfixiante y un documento firmado que, por $470 millones, extirpo 60 años de historia. En el implacable motor de la globalización, las empresas locales construyen los cimientos con sangre, sudor y tiempo. Solo para que los gigantes transnacionales leguen a pavimentarlos con recursos infinitos. Si esta profunda inmersión en la realidad industrial te hizo ver las marcas que consumes a diario desde una perspectiva diferente, te invitamos a suscribirte al canal y a dejar tu reflexión en la caja de comentarios. ¿Qué otra marca histórica o industria local en tu país fue devorada por la maquinaria de un gigante global? Queremos conocer tu historia. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.